La clave de todo este proceso fue armar equipos de trabajo con gente que tenía el mismo problema desde la otra vereda. ¿Es posible aprender a ser productivo para acercarte a tus metas? ¿Cómo hacen los que hacen? ¿Qué hábitos y rutinas mantienen? Neurociencia, productividad, automotivación. Aquí comienza The Habit Designer, el podcast. Soy el Dr. Gabriel Brenner, médico psiquiatra especializado en productividad y regulación emocional, y entrevisto a los mejores de diferentes disciplinas para deconstruir sus tácticas, estrategias y habilidades. Hola a todos, estoy súper entusiasmado con el episodio de hoy. Nuestro invitado es Claudio Brenner. Él es cirujano odontológico, chileno, está súper especializado en implantología, es director y creador de la Fundación Orema, en la que realizan intervenciones únicas en el mundo. No me quiero adelantar, lo vas a escuchar a él hablar de ello. Escúchalo atentamente porque es un experto con todas las letras. En la entrevista nos cuenta cómo llegó a hacerlo, cómo hace para aprender e innovar en áreas en las que no hay material científico o técnico disponible. Nos explica el valor que le da a las personas, a los equipos y a la estandarización. No menos importante, Claudio es mi primo y es el único primo con el que compartimos, o el único familiar con el que comparto la pasión por lo que tiene que ver con la atención en salud. Así que bueno, sin más, espero que disfruten de este episodio que, a pesar de ser algo técnico, tiene un montón de herramientas aplicables a todas las áreas profesionales. Los dejo con la entrevista. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Gabriel, qué gusto estar acá contigo. Igualmente, Claudio Brenner, no es casualidad que nuestros apellidos sean los mismos, somos primos y tenemos muchas cosas en común. Se me hizo difícil pensar la entrevista, no tanto por no tener material, sino por tener muchísimo material. Tenés muchas historias para contar. Tuve que pensar por dónde empezar. Has estado frente a muchas opciones a lo largo de tu carrera. ¿Podrías contarme o contarnos en 3 o 5 minutos cómo fue el recorrido que hiciste para llegar a lo que haces hoy y qué haces hoy? Porque cuando alguien piensa en un odontólogo, vos sos odontólogo, puedo asegurarle a los que están escuchando esto que no se imaginan qué es lo que en realidad haces. Bueno, como muy bien lo dijiste, yo soy odontólogo, pero desarrollo un área de la odontología o un subtema dentro de la odontología que fue de a poco desarrollándose, fue migrando, fui avanzando en esto por etapas. Hoy día el grueso de lo que hago o lo que más me entusiasma en este momento es toda la reconstrucción asociada a pacientes oncológicos. A ver, te hago una pausa acá. ¿Vos dónde estudiaste odontología? Sí, bueno, yo estudié odontología en la Universidad de Chile. Ajá. Después hice un magíster en la Universidad de Londres. Sí. Y después hice un segundo magíster en la Universidad Andrés Bello, en la cual fui jefe de la especialización en implantología, que es la actividad que yo más hago. Implantología, para los que no saben de qué se trata, ¿qué es? Implantología es la cosa de implantes dentales, que lo que la gente más conoce es el uso de estos implantes o estos tornillos o tarugos de titanio que se insertan en el hueso, sobre los cuales después se afirman coronas o dentaduras completas. Pero se usa para muchas otras cosas además. Sí. Hacemos, por ejemplo, en gente que tiene algunas amputaciones en la cara, prótesis de nariz, prótesis de cara, cuando le sacan la órbita completa. O sea que no es solamente adentro en la boca. No es solo adentro de la boca, es en toda la cara. Y tenemos algunas aplicaciones también, que lo hago muy esporádicamente, en amputaciones de dedo, por ejemplo, dedo pulgar. En dedo pulgar también lo hacemos. ¿Solés elegir o pensar en personas? Mira, yo la verdad he desarrollado una línea de trabajo en la cual, no hemos comentado nada, así que capaz que la gente esté media perdida, pero... Contanos. Claramente he tenido mucha influencia de ciertas personas. Bueno, estudié odontología, después de la odontología me fui rápidamente metiendo en el tema de la rehabilitación y la parte quirúrgica de los implantes. ¿Eso fue lo que hiciste en Londres? Sí, eso fue lo que hice en Londres, pero en Londres era un poquito más amplio, era toda la parte de rehabilitación protésica. Sí. Volví a Chile, me metí de lleno en el tema de los implantes y vía el tema de los implantes tuve primero la oportunidad de conocer al profesor Brånemark, que fue el profesor sueco que descubrió la osseointegración, que es el mecanismo... Explícalo. La osseointegración es el mecanismo biológico por el cual este elemento de titanio se une al hueso
vivo, sometido a carga funcional. Es decir, no hay rechazo, no hay interfase fibrosa, y ese, entre comillas, milagro de la osseointegración es lo que vino a cambiar todo, no solo en odontología, sino que en medicina. Hoy día todo el trauma se hace con material de titanio. Todo lo implantable hoy día, hay muchas cosas que son en titanio porque se descubrió que era un metal biocompatible, en fin, tiene una serie de características. Vi unas fotos, te interrumpo acá para que quede claro que es osseointegración, a ver si lo explico bien. Dale. En función de las imágenes que vos me mostraste, pareciera como que el hueso puede adoptar ese material como si fuera propio y parte del cuerpo, y terminan casi trabajando juntos. Es una unión muy fuerte, el titanio y el hueso. Es una unión muy fuerte, hay unión estructural del hueso a la superficie del titanio. Y esta definición de osseointegración también ha ido cambiando. Hoy día se habla que es una especie de reacción a cuerpo extraño donde el cuerpo es capaz de bloquear absolutamente este implante y dejarlo rígido, inmóvil, independiente de las cargas. ¿Cómo dijiste que es en realidad? Es una reacción a cuerpo extraño, esa es la última definición. Es como una defensa en realidad. Es como una defensa. Esa defensa hace que termine bloqueando. Bloqueado ahí y... que no se pueda mover. Porque no tiene que moverse, o sea, para el cuerpo no tiene que moverse eso. Mecánicamente, es un mecanismo de protección. Sí. Mecánicamente se define como un sólido empotrado perfecto. No tiene movilidad, a diferencia de los dientes que sí tienen una pequeña movilidad por el ligamento periodontal, este tejido que rodea. Sí. Entre el diente y el hueso hay un elemento. Sí. Entre el implante y el hueso no hay ningún elemento. El hueso está en contacto directo. Qué interesante. Esto es por ahí un vicio intelectual, pero me parece interesante que un mecanismo defensivo del cuerpo termine generando uniones más fuertes que los mecanismos normales del cuerpo. ¿No? Sí. Eso llama la atención, Sí. que el cuerpo, los mecanismos que tiene el cuerpo para defenderse sean más fuertes por ahí que los mecanismos naturales o biológicos propios. Sí, si hago la analogía en concreto con lo que hacemos, a los pacientes siempre les llama la atención que los dientes sobre los implantes son más firmes que los dientes naturales. Es más, yo muchas veces les explico que después de que le ponga implantes, ellos van a creer que, no sé, le pongo implantes en el maxilar, arriba. Sí. Y después me van a decir, oye, me puso los implantes arriba y siento los dientes de abajo sueltos. Sí. En realidad no es que los dientes de abajo se hayan soltado con los implantes, lo que pasa es que ahora cambió el punto de comparación. Entonces ahora mi referencia es algo absolutamente inmóvil y siento que lo otro está más móvil. No está más móvil, pero cuando lo comparo, siento que los de abajo están sueltos. Entonces eso siempre se lo explico antes, porque dicen, oye, me puse los implantes y los dientes se me soltaron. No se soltaron, pero tu cerebro interpreta que la movilidad relativa es diferente y siento mejor, más firme, estoy más seguro con los artificiales que con los naturales. Es interesante eso, que el cerebro termina por comparación o discriminación entendiendo que un diente casi suelto, que no está suelto. Exacto. Con ese nivel de precisión. Con ese nivel de precisión y discriminación, de muy poquitos micrones. Esto me hace pensar, ¿cuándo fue la última carie que trataste o caries? 20 años atrás. ¿O la última limpieza que hiciste? Igual, no, si no hago nada de eso. Nada. Nada, cero. Y tenemos conformado un equipo de trabajo donde todo eso por supuesto que sí se trata, pero yo en particular desarrollo dos temas, la parte quirúrgica de toda la implantología y la parte quirúrgica por supuesto, y algunas de las rehabilitaciones, la parte protésica posterior, solo de reconstrucciones complejas, en general oncológicas. Y en esto de reconstrucción y hacer la parte de los implantes y pensar en los materiales, hay una sección de tu desarrollo de disciplina que es casi más parecida a la de un ingeniero o quizás un arquitecto que al de alguien que trabaja en salud en ese sentido. Sí, hay una parte, o sea, hay mucha aplicación de biomecánica porque uno necesita diseñar y desarrollar una estructura, un modelo biomecánico que sea capaz de funcionar con el hueso en las condiciones en las que está. Eso se llama biomecánica, entonces. Sí, biomecánica. Y es una disciplina en sí misma. Sí, es un gran capítulo dentro de este tema. ¿Y cómo hiciste para aprender de biomecánica? Bueno, estudiando, digamos, o sea, leyendo papers, informándote, leyendo, y honestamente, bastante ensayo y error también. ¿Cómo uno sabe que la cosa falló o fracasó? El implante uno lo coloca, la gran mayoría de las veces, 97-98% de los casos, el implante osseointegra, se pega.
Sí. Y después hay que hacer una estructura que va encima, que va a llevar los dientes o lo otro que estábamos conversando, grandes prótesis faciales. Son dos grandes etapas diferentes. Son dos grandes etapas diferentes. Entonces, el hueso es capaz de tolerar un cierto umbral de carga. De ahí en adelante, en vez de seguir pegándose, en vez de cada vez estar más mineralizado y esta unión estructural ser cada vez más sólida, si uno sobrepasa ese umbral de carga, va a ocurrir exactamente lo contrario. Ese implante se va a soltar. Entonces, ahí hay que ver cuál es la carga a la que está sometida, cuántos implantes coloqué, lo hice en hueso nativo o lo hice en un hueso del colgajo, de la reconstrucción, los hice trabajar unidos, solidaricé las cargas de cierta manera, el tipo de hueso en el que lo coloqué, un hueso más duro, un hueso más blando, el tipo de implantes que usé con la rosca más grande, más chica, en cierto ángulo, en cierto otro. Entonces tiene toda una parte mecánica muy importante, pero entendiendo que no estamos trabajando, no sé, sobre madera o sobre concreto, estamos trabajando sobre un tejido vivo que reacciona frente a esas cargas. Y si lo hicimos bien, cada vez ese hueso va a estar mejor, más sólido, y esto se va a mantener en el tiempo. Y si no lo hicimos tan bien, vamos a superar estos umbrales y vamos a fallar. Espera, me detengo acá. No me quiero abrir mucho, pero estábamos hablando un poquito de cómo hiciste la formación o el entrenamiento. Quisiera saber si entendí bien en este sentido. En tu disciplina hay una probabilidad alta. 3 a 4%. 3 a 4%, sí. Pero es un hecho absoluto, que no depende de vos. Que no depende de mí. Que, como vos decís, que no es concreto, no es predecible, no es algo... Hay varios factores que no dependen de vos. Todos somos diferentes, sí. Los cuerpos reaccionan de manera distinta, tenemos algunos factores de riesgo extra. En los fumadores la tasa de fracaso es discretamente mayor, la asociación con algunos fármacos es discretamente mayor, la historia de por qué perdiste el diente, si lo perdiste por enfermedad periodontal y ese hueso está en condiciones más pobres, también hay una tasa de fracaso mayor. ¿Y cómo, es multivariable. Pero ¿cómo haces? Porque estos son conceptos muy complejos que me estás explicando y quizás yo por mi formación biológica los puedo interpretar fácil. Pero ¿cómo se hace para explicarle a una persona que no tiene estos conceptos, poder transmitirle que ese 3 o 4% de error existe y que además lo entienda? ¿Cómo haces para explicarlo? Sí, eso? Yo al paciente se lo explico. Lo primero, estoy de acuerdo contigo, hay que simplificar mucho la explicación porque te ponen cara como que entendieron pero no entendieron nada. Sí, pasa eso. Eso pasa mucho. Pasa mucho, y uno detecta inmediatamente cuando te están haciendo así, como gesto, asintiendo con la cabeza y no está entrando nada, digamos. Aprendiste que hay una serie de gestos que te indican que esa persona no está recibiendo esa información. Exacto. Que vos creés que es importante. Sí, absolutamente. Para entender. A los pacientes siempre se los explico así. Los examino, les tomo una radiografía, qué sé yo, y les explico cuál es un poco la situación, cuál es la cantidad de hueso disponible, que ya me habla de un factor pronóstico, ya como que les voy de alguna manera anticipando de que las condiciones son buenas o no tan buenas. O sea, es como regular las expectativas. Absolutamente. Para vos es importante manejar expectativas. Fundamental. Okay. Esto al final es un juego de expectativas. ¿Sí? 100%. Porque tú puedes hacer el mejor trabajo del mundo y si las expectativas eran desmedidas, fracasaste. Y a veces no es tan bueno. Uno quisiera tener un resultado técnico mejor, pero para el paciente esto fue maravilloso. Entonces hoy día, no me quiero salir de tu pregunta cómo le explico, pero sí me aprovecho y me cuelgo de otro tema. Hoy día, sobre todo para los pacientes de oncología, estamos usando lo que se llaman los Patient-Related Outcomes, los resultados en relación de lo que al paciente le interesa. Centrado en el paciente. Centrado 100% en el paciente. Mirá qué curioso que hoy hay una tendencia en el mundo a pensar los productos centrados en el cliente. Esto es lo mismo. Y esto pasó también a la odontología. Esto es transversal a la odontología, es transversal a la medicina en general. Pero uno pensaría que con todos los datos, las estadísticas que hay, la tendencia sería generalizar, no particularizar. No, hoy día estamos hablando cada vez más de customizar el tratamiento tanto como se pueda para cumplir con las necesidades específicas de ese paciente. Por supuesto que hay una regla general, pero dentro de esta regla general puedo tener más de una posibilidad y lo tengo que individualizar a las necesidades particulares de ese paciente. Y en eso... Alguien me enseñó alguna vez lo del diagnóstico situacional, que tengo que ajustar el tratamiento a las necesidades particulares de ese paciente. Sí,
Podemos decir que eso lo charlamos juntos. Absolutamente. Eso es un concepto que trabajamos juntos, que tiene que ver con usar herramientas de las características del paciente en sí, los factores médicos, pero también en qué contexto está inmersa esa persona. Y eso es todo un algoritmo de un proceso que por ahora creo que la máquina humana puede hacer de manera más simple o más concreta. Y entonces me decías que conocer todos estos factores no solo te sirven para poder hacer un diagnóstico correcto y la intervención más precisa, sino que además la comunicación de cómo va a resultar el tratamiento es parte del resultado en sí mismo, del éxito del tratamiento. O sea, la comunicación para vos no es paralela. No. ¿Cómo le decís, qué le explicás? Mira, Y las expectativas no es paralelo. es bien frecuente que nosotros recibamos pacientes, y ya no hablo de los de oncología, en general, de todo, de odontología en general, que recibamos pacientes que han sido vistos por más de algún profesional y que, como decimos en Chile, están vitrineando, andan buscando opiniones, andan buscando precios, andan buscando sentirse cómodos con lo que les funcione lo que tú les estás explicando. Y en ese proceso, uno rápidamente tiene que identificar qué es lo que el paciente necesita. A veces hay más de un problema, pero uno necesita priorizar y abordar los problemas en un cierto orden, no porque los otros no sean importantes, sino que porque no es practicable, en el amplio sentido de la palabra, resolverlos todos de una pura vez. Entonces es saber priorizar, entender qué es lo que está buscando, que si eso se condice con este marco general de reglas que dicen que la manera en que lo voy a tratar es, por supuesto, la manera correcta, pero siempre hay matices, siempre hay posibilidades de poder individualizar un poquitito más el tratamiento. Hablando un poco de tu formación, me estás contando que hay algunas cosas que vos crees que son críticas, más allá de los aspectos técnicos, mecánicos, biológicos, que tienen que ver con personalizar el tratamiento y conocer las expectativas de ese paciente o ese cliente, en definitiva, porque en Chile, sí, claro, según me has contado fuera de cámaras, la odontología es principalmente una actividad privada. Sí. O sea que es alguien que te contrata un servicio. Así es. Y a partir de contratar ese servicio tiene una serie de expectativas y que ese servicio tiene una complejidad enorme porque, a diferencia de comprar un celular de una marca en particular, por ejemplo un iPhone, todos sabemos de qué se trata un iPhone. Después lo personalizarás como quisieras, pero cuando compras el iPhone es ese iPhone. En este caso estás contratando un servicio que tiene algunos factores de impredecibilidad, que además el otro problema que hay es que aunque no tenga los resultados óptimos o esperados, lo tenés que pagar igual. Sí. Mira, hay un concepto que tiene que ver con la explicación. Volviendo un poco a tu pregunta, que te las va a contestar las dos, es que, como decíamos, 2 a 3% de los implantes no se integran en el primer intento, no pegan en el primer intento. Entonces el paciente dice, me quedó mal el implante. Entonces le digo, un momento, el implante no te quedó mal, hay un problema con tu hueso. El paciente tiene que entender que si la reacción biológica esperada no ocurrió, no es porque el implante tenga algo. Si el implante es igual para todos, o hay modelo, digamos, pero el concepto del implante es igual para todos. Es que yo no tuve la reacción adecuada con ese implante y por eso en mí ese implante no funcionó. Por lo tanto, al momento de repetirlo, y aquí tiene que ver parte con el manejo de las expectativas, yo al paciente, entre comillas, le garantizo que el implante sí va a pegar, pero que no le puedo asegurar que sea en el primer intento. Y ahí me abro con este porcentaje de posibilidades. Entonces el paciente sabe que eventualmente ese implante, dado que él fuma, que toma, no sé, bifosfonato, que toma algunos antidepresivos, que hay algunos antiarrítmicos que también me afectan el asunto, entonces, que ya tengo, entre comillas, más pelos en la sopa. Es probable que tenga algún problema dado este contexto general. Lo que hacemos mucho hoy día, el 80% de los casos, hacemos lo que se llama carga inmediata. Es decir, te saco el diente con problema, te pongo el implante y en el mismo día te dejo con dientes fijos. Si ese implante no pega, no se integra, probablemente mi segunda vuelta ya no sea con el diente en el mismo día. Ajá. Y lo tenga que hacer esperar. Y si si está en una zona estética, bueno, veremos cómo hago un provisorio. Y si no está en una zona estética, muchas veces quedará a la espera de que ese hueso se recupere. Pero el tema está en el hueso. Y ahí está una de las grandes variables en el manejo de las expectativas del paciente. Porque el paciente siempre viene perfecto según él. Y nunca es así. ¿En qué porcentaje crees que este conocimiento respecto de cómo comunicar, cómo manejar las expectativas, el trato individual con el paciente, en qué porcentaje crees que aprendiste esas habilidades en la facultad, en los congresos o en las maestrías
Digo, en la educación formal. ¿Y en qué porcentaje crees que esas habilidades fueron por la experiencia o por ser autodidacta? Por supuesto que esta cifra es nosotros decimos un carril, como dicen acá cuando... sensación, digamos, ¿no? Chamullo, un chamullo, una intuición. Sí, claro. No, yo te diría, para no caer en la exageración, un 80-90% experiencia, ver cómo otros profesionales trabajan, 10-20% será lo formal y el 80-90% será el aprendizaje no formal, la experiencia. Yo siempre le digo, yo recibo algunos alumnos en la clínica, siempre les digo, de donde uno más va a aprender es de los propios pacientes. Los pacientes son indirectamente quienes más te van a enseñar y uno entender con el que le fue bien, con el que le fue regular y con el que le fue mal, entender qué cosas voy a repetir, no voy a repetir y cómo voy a ajustar mi conducta en el futuro. A ver si te entendí. ¿Vos crees que un 90% tiene más que ver con aprender de otras personas? Sí. Y ver cómo lo hacen otras personas. Sí. Eso se llama aprendizaje vicario, tiene un nombre. Ok. Otra parte de ese 80-90% tiene que ver con tu experiencia personal. Cómo lo hiciste y cómo te fue con los pacientes. Eso se llama aprendizaje experimental. Ajá. En donde tu cerebro, metacognición se llama, cuando uno empieza a observar cómo hace los procesos mentales o cómo aprende. Entonces el aprendizaje experimental. Y después me decís que el aprendizaje teórico, por ejemplo en una institución, leyendo un libro o leyendo un paper, constituye para ese nivel inespecífico de tu trabajo, que también se vuelve específico, es un 10%. Mira, para ser justo con el porcentaje teórico, formal, universitario, qué sé yo, eso por supuesto que te da tu base general, te da este barniz general para entender cómo funcionan los grandes temas. Pero en la medida que vas profundizando, hay menos opciones de encontrar esa información académica formal. Y bueno, tú que vienes del mundo de la medicina, espero que estés de acuerdo conmigo en que hay papers para todo. Yo puedo hacer una publicación científica perfectamente correcta desde el punto de vista protocolar que va a demostrar que el cielo es rojo. Y la verdad, hay sesgo en algunas de las publicaciones, hay que leerlas siempre con doble o con triple cuidado, porque muchas veces se arrojan conclusiones que no necesariamente son y puede tender a ser confuso. Te voy a poner un ejemplo específico de lo nuestro. Pero, o sea, por ahí nos estamos metiendo en un tema controversial. Sí, sé que es muy controversial lo que acabo de decir. A ver si entendí bien. Si vos tendrías que arriesgar una opinión muy personal, ¿crees que es cuando llegás a un nivel de especialización en tu conocimiento como has llegado vos, la posibilidad de obtener información o conocimiento teórico por referencias de terceros y formal es mucho más baja y a veces es súper baja y no confiable? Así es. ¿Eso te animás a que lo dejemos? Lo dejo, sí. Te voy a tratar de contestar lo más académicamente posible sin caer en lo latero, digamos. ¿Qué significa latero? Sin ser aburrido, sin dictar cátedra, sino que ojalá lo más... Dale. No, porque creo que esto es muy Mira, muy cuando se habla de los niveles de evidencia científica, y se habla que los estudios prospectivos, randomizados, en fin, con todas las reglas, son el mejor nivel de evidencia y después uno va bajando, que si son estudios retrospectivos y qué sé yo, y después llegamos al peor nivel de evidencia, que es la opinión del experto. Y no se trata de caer en lo empírico, en lo que a mí me resulta en esta opinión, sino que cuando entramos en un subtema tan pequeño, no hay mucho a quien preguntar. Yo no sé si te puedo contar una anécdota. Nosotros estamos trabajando en el tema de reconstrucción en pacientes oncológicos donde estamos mezclando dos mundos. Pacientes con enfermedad... Con cáncer de la cara. Cáncer de la cara, eso para que entiendan lo que con un cáncer importante que requiere que te saquen un trozo de la cara, del maxilar. Un pedazo. Sí. Que te saquen un pedazo, que te corten todo el hueso del paladar, que te corten parte de lo que está en el interior detrás de la nariz, en fin. La anécdota en particular. Sí, la anécdota en particular es que después, bueno, podemos profundizar un poco, pero nosotros hicimos una fundación que se dedica al tratamiento de estos pacientes oncológicos, donde nos dimos cuenta que no solo necesitábamos de las competencias necesarias para poder tratar a estos pacientes, sino que necesitábamos de un lugar donde poder tratar a estos pacientes y de un equipo que
sea lo suficientemente compenetrado y entrenado en estos pacientes. Hoy día nosotros hablamos de estos equipos transdisciplinarios. Está el multidisciplinario, el interdisciplinario y el transdisciplinario. Y donde se empiezan a fundir el mundo de la medicina, la odontología, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, al servicio de estos pacientes, donde empezamos a cruzar algunas fronteras. Y esto se hace, la fundación está en la clínica y está en Santiago de Chile. Esto está en Santiago de Chile, se llama Clínica y Fundación Orema, y lo interesante es que hemos desarrollado un modelo de trabajo con un hospital público en particular que se llama el Instituto Nacional del Cáncer, donde hemos desarrollado una alianza de trabajo con el Instituto Nacional del Cáncer para tratar estos pacientes de cáncer de cabeza y cuello. Y la anécdota que te iba a contar es que, dado que la parte médica que reseca el tumor y reconstruye el defecto, seguimos usando colgajos libres, que es transportar tejido de una zona del cuerpo a otra, hacer la unión a los vasos sanguíneos para que este tejido quede irrigado, en fin. Y nosotros el protocolo que desarrollamos fue colocar implantes en estos colgajos libres cuando son con hueso, o a través de estos colgajos libres cuando son solo colgajos de tejido blando, de piel, mucosas, qué sé yo. ¿Colgajo sería? Colgajo es este tejido que saco, por ejemplo, del antebrazo para tapar el agujero que queda en el paladar, o de la pierna para rearmar la mandíbula. Entonces, en este proceso, dado que no había dónde preguntar, no hay conocimiento, volviendo al ejemplo anterior, nosotros desarrollamos un protocolo 100% inventado por nosotros, que usa el pómulo para poner implantes, atraviesa el colgajo libre, me deja el implante en una posición adecuada para armar los dientes y los dejamos con dientes fijos. Alguien que le sacaron un cuarto de la cara. ¿Y estás seguro de que no había ninguna evidencia de esto y lo tuviste que hacer de cero? Pero es que aquí viene la parte interesante de la historia. Lo hicimos desde cero, no había absolutamente ninguna evidencia. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de que habíamos inventado este protocolo de tratamiento, con el cual nos fue muy bien, dicho sea de paso, y es el protocolo que usamos de rutina hoy. Bueno, estábamos en el proceso y dijimos, sí, esto hay que publicarlo, y caemos en esta misma historia de las publicaciones científicas. Y estábamos en el proceso de publicarlo, haciendo revisión de la literatura, y el patólogo con el que trabajamos llega con un paper, con una publicación, y me dice, mira, este grupo inglés está haciendo exactamente lo mismo que nosotros, pero desde hace menos tiempo y con menos casos, pero ya lo tenían publicado. ¿Un grupo inglés? Un grupo inglés en Liverpool. Entonces eso a mí me hace pensar y digo, ¿cómo puede ser que dos grupos que trabajaban completamente independientes, que no nos conocíamos, que ninguno tenía información del otro, porque hasta ese artículo no había nada parecido publicado, llegamos a exactamente la misma solución? Exactamente la misma solución. Entonces, en realidad, si yo lo pienso, y esto ha pasado en la historia en muchas cosas, y no me pretendo ni por muy lejos comparar, pero esto pasó con Tesla y con Edison, que inventaron el tema de la electricidad y lo quisieron patentar más o menos al mismo tiempo. Y ha pasado con distintas cosas, los tratamientos asociados a los antivirales del SIDA, y grupos que han trabajado, que han llegado a conclusiones parecidas al mismo tiempo. Entonces, yo siento que el conocimiento llega a una madurez en algún punto en que tiene que explotar y desarrollarse y saltar al siguiente nivel. Y en general esto ocurre en ambientes que son un poquito más libres, que tienen la capacidad de experimentar responsablemente. No se trata que nosotros acá hagamos experimentación clínica sin permiso, pero que nos permite probar ciertos protocolos con un cierto grado de libertad, entendiendo que lo que estamos haciendo no es ningún disparate. Pero si uno fuera 100% riguroso y tuviera que pasar por todas las etapas y los procesos, es imposible que nosotros hubiésemos podido desarrollar algo como el protocolo que hoy día nosotros tenemos activamente publicado, y después te puedo contar algunas otras cosas, si hubiésemos seguido el rigor de hacer algo que está totalmente publicado. Bueno, hay un autor, me hace pensar en esto, no sé si lo pronuncio bien, después lo pongo en las notas del show, se llama Elkhonon Goldberg, que es un neurocientífico que estudia, entre otras cosas, los procesos de creatividad. Ajá. Y por lo que vos contás, coincide con lo que él explica, y él dice que nosotros tendemos a creer que la creatividad es un proceso como errático, desordenado, que es el producto de la inspiración o de lo que surge en el momento, y
según tu experiencia real, esto pasó de verdad. Tal cual. Grupos investigaban en forma paralela. Según tu experiencia, después de trabajar en un proceso de aprendizaje, quizás en un entorno más flexible, porque en este caso es un grupito chico, Sí. Chile, casi como podríamos decir, el homólogo a una startup, es la fundación, Sí. que empieza desde cero, Tal cual. se pusieron a investigar, a aprender de forma persistente, perseverante, para observar cada pasito que daban, qué resultado generaba, con una base de conocimiento común, con otra estación de conocimiento, de aprendizaje en otra parte del mundo, que por hacerlo de esa manera llegaron a resultados similares. Y entonces lo que vos crees o tu idea es que en realidad estos saltos de conocimiento, si bien son un poquito creativos, la historia esta de Arquímedes, que estaba en la, Sí, ¿lo digo bien? sí. En la bañadera, Sí, que dice Eureka. Eureka, sí. Sí, pero en realidad esta creatividad es el resultado de mucho trabajo con una base de conocimiento previo de toda la humanidad, que en un momento termina generando el paso siguiente. Entonces, para vos la creatividad es el resultado primero del estudio, del trabajo, de la experiencia, de la observación, de generar procesos, y después ahí, en un entorno flexible, puedes generar resultados nuevos. Y yo lo único que te agregaría es de buscar soluciones basadas en el problema. Yo tenía un cierto problema que necesitaba resolver y tenía a la mano un grupo de opciones y alternativas que otros grupos desarrollaron de otra manera. Por ejemplo, el uso del peroné, que nosotros usamos de rutina en mandíbula, a nosotros en el maxilar nos ha ido mal con el peroné. Y empezamos a buscar otras opciones. Y hay muy buenas razones, no me quiero meter en algo tan técnico, del por qué con el peroné lo tenemos como un poco relegado. ¿A qué te referís con basado en el problema? Porque parece obvio que es basado en un problema. Es que lo que pasa es que, como todas estas cosas, una vez que uno se mete en una cierta actividad y tiene algún elemento o alguna herramienta con la cual siente que puede solucionar algo, cree que todo lo soluciona así. Cuando tu única herramienta es un martillo, todos tus problemas son un clavo. Y me cambio de ejemplo. Si lo único que yo tengo en el closet es un terno, me lo voy a poner siempre el terno y probablemente para algunas ocasiones esté perfectamente vestido. Pero si voy a la playa, sí. Probablemente esté muy mal vestido para la playa. Entonces, en esta búsqueda creativa de distintas soluciones, es que uno no necesariamente se tiene que quedar con la herramienta que maneja y con la que está cómodo, sino que a veces esa herramienta tiene limitaciones. Y si la empiezo a forzar más allá de lo que la herramienta realmente me puede dar, o esta técnica en particular me puede dar, no voy a resolver el problema. ¿Será que tengo que buscar otra solución? Y en ese proceso de buscar esta solución alternativa es que aparece este protocolo. Pero si no, a ver, te interrumpo de nuevo para entenderlo mejor. Si no es basado en el problema, ¿en qué puede estar basado? Es que hay gente que basa las soluciones en relación a la técnica o a la herramienta que manejan. Ah, o sea que uno podría... Adapto el problema a mi solución y no al revés. ¿Y vos no crees que sea un buen modelo? Yo no creo que sea un buen modelo. Yo no creo que ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Hay alguien que te enseñó? ¿Puedes pensar por ahí en alguien que te haya enseñado o transmitido esa forma de trabajar? Mira, a ver, ciertamente yo he tenido la influencia de un par de gente que yo la considero clave en el desarrollo y en mi formación. Uno es el profesor sueco, el doctor Branemark, que fue quien descubrió la osseointegración, pero además de él, que es ciertamente uno de los grandes influenciadores en esto, que él fue, por decirlo así, un influenciador más por el lado académico, de lo que hablábamos al principio. ¿Okay? Pero después tengo otro gran, hoy día yo lo considero un gran amigo, un doctor, un canadiense, que tuve la oportunidad de, muy muy jovencito, visitar un centro en Canadá. ¿A qué edad? A los, no sé qué edad, pero a los 2 años de recibido, 2 o 3 años de recibido. Ok, en tu década del 20. Sí, finales de los 20, 27, 28 años por ahí. ¿Cómo se llama el canadiense? John Wolford. ¿Y en qué centro? En un centro que hoy día se llama Instituto de Ciencias de Reconstrucción, en Alberta, en el centro de Canadá. Y cuando yo visité ese lugar, yo dije, esto es lo que algún día tenemos que tener en Chile. Cuando me preguntan cuándo se te ocurrió esto de la fundación y desarrollar la clínica y todo este modelo, por supuesto que en ese momento yo no sabía que iba a ser una fundación ni nada, pero ese fue el momento en que dije, esto es lo que hay que hacer. ¿Y te acordás de alguna situación puntual respecto de eso? ¿Alguna interacción puntual con él, de algo que te haya dicho, algo que haya pasado? Impresionado
maravillado con el nivel de solución. Siempre estas cosas más complejas que como modelos son mucho más desafiantes, porque no hay dos pacientes iguales, nunca dos tumores son iguales, por ende nunca dos defectos que quedan son iguales. Me pareció que era una vuelta súper atractiva y desafiante por la complejidad propiamente tal. Y este era el único grupo con el cual yo me había cruzado que le habían aplicado mucha ciencia y mucho número al desarrollo y al tratar de estandarizar la solución de estos pacientes. Estandarizar. Versus irte por un lado más creativo, más artístico, más qué sé yo, que bueno, que va a depender de las competencias particulares de ese doctor tratante. Pero este grupo se esforzó por estandarizar y cambiaron todo. O sea, la particularidad de John Wolfart sí. La metodología de trabajo que encontraste como radicalmente diferente en función de lo que vos venías estudiando, leyendo, haciendo, es su tendencia o compromiso con la estandarización. Sí, mira, sin querer profundizar en algo demasiado técnico, pero creo que esto lo puede ilustrar bien. El problema cuando, por ejemplo, uno saca un trozo del maxilar es que el paciente queda hablando con un tono nasal, quedan hablando así como gangoso. El problema es que no pueden tragar, se usaban unas prótesis muy grandes a las que se les filtraba el líquido, entonces, no sé, tomaban Coca-Cola y el gas se les pasaba a la nariz, pasaban una serie de cosas. Este grupo fue la primera vez que yo vi que tenían, por ejemplo, metido un fonoaudiólogo que tomaba registros basales donde decía cómo traga, cómo respira, dónde tiene los puntos de articulación de las letras, de las vocales, qué sé yo, sí. Y lo medían antes de. Y en base a esa guía empezaban a ver cuál era la mejor opción para rehabilitar. Ellos fueron los primeros en que pusieron al paciente en el centro del problema, como parte del equipo. Hoy, para ellos, el paciente es parte del equipo de salud. Es un motor súper gravitante en el proceso de toma de decisiones de qué voy a hacer o qué no voy a hacer. La primera vez que yo me crucé con esos conceptos fue ahí. Y fue sorprendente porque fue una vuelta de mirada completamente distinta. Estamos hablando, no te quiero decir viejo, pero estamos hablando hace 20 años, por lo menos. Sí, 20 años por lo menos. Te voy a contar que se liga con esto. Hubo un congreso el año pasado de la Sociedad Latinoamericana de Prótesis de la Cara, que fue en Punta del Este, donde, imagínate, 20 años después, seguimos peleando esta misma cosa. Dado que nosotros en este protocolo de trabajo no hacemos grandes prótesis, sino que tratamos de que sean cosas pequeñas, tratamos de resolver todo desde el punto de vista quirúrgico y lo mínimo con lo protésico. Prótesis es una parte plástico. Un material plástico que venga a reemplazar una zona de tu cuerpo. Entonces, aquí imaginas un amputado. Sí. Y si yo le pudiera trasplantar una pierna, creo que sería mejor que ponerle una pierna protésica. Y esto es esencialmente lo mismo. Se generó la controversia en este congreso el año pasado, donde nos tildaron de que éramos los que estábamos matando la prótesis. Que cómo podía ser que nosotros desde la odontología viniéramos con una propuesta que eliminaba las prótesis, cuando las prótesis eran lo que nos definían. Y dije, momento, a mí un elemento de plástico no me define nada. A mí lo que me define es que yo trato pacientes con este o este otro problema, con tal o cual problema, y tendré que buscar la mejor solución para que este paciente quede resuelto de la mejor manera posible. Y ya no lo voy a hacer empíricamente y le voy a decir que lo mejor es una prótesis. No, voy a medir. ¿Con qué traga mejor? Con esta solución, por ahí me voy. ¿Con qué habla mejor? Con esta solución. ¿Con qué hay un mejor confort psicológico? ¿Con qué el paciente se siente más completo, más contento consigo mismo y capaz de reintegrarse a la vida normal? Sentarse a la mesa con los nietos, tener vida en pareja, volver a trabajar, en fin, indicadores de funciones de la vida diaria. Sí. Le empezamos a aplicar esos parámetros para entender que a lo mejor el aparato que históricamente veníamos haciendo no era la mejor solución. Y tengo que ser lo suficientemente abierto de mente para entender que, ok, mejor me subo a estas nuevas opciones, que siguen siendo de competencia de mi área de trabajo. ¿Y cómo crees, pero cómo crees que haces ese proceso cognitivo en donde te despegás de las soluciones habituales para ese problema y buscas soluciones diferentes o nuevas? Más que contestarte del proceso mental, te voy a contestar del proceso como lo viví, porque no sé si, y después tú hazle la interpretación mental. No estoy siendo analizado por el psiquiatra. Eso lo tengo que cobrar, así que no.
Después te paso el ticket. No, a ver, aquí la clave de todo este proceso fue armar equipos de trabajo con gente que tenía el mismo problema desde la otra vereda. Entonces, aquí hay un doctor en particular, el doctor Rodrigo Montes, cirujano médico, cirujano de cabeza y cuello, oncólogo de cabeza y cuello, que había identificado que él tenía el problema, que trataba el tumor, se lo sacaba, quedaba un defecto en la cara, lo reconstruía como podía, pero en palabras de él estaba aburrido de cambiar una enfermedad por otra. Le saqué el tumor, le salvé la vida, pero lo dejé mutilado. La tasa de suicidio de estos pacientes anda en torno al 30% si no quedan bien reconstruidos. Porque no son capaces de tolerar el 30%. En torno al 30%. Es altísima, es la más alta dentro del cáncer. Porque, perdón el ejemplo que voy a usar, pero si una mujer tiene un cáncer de mama, existen muchas opciones de reconstrucción, pero vámonos al extremo, no hay opción de reconstrucción. La señora anda por la vida, y este también es un muy mal ejemplo, pero se pone un calcetín en el sostén, en el brasier, y por lo menos en la calle Totalmente. anda normal. Sí, por supuesto. ¿Cómo escondo que me falta la mitad de la cara? Es más, no solo me falta la mitad de la cara, o por ejemplo, un cáncer de lengua, súper común, le sacan la mitad o 3/4 de la lengua. El tipo no puede hablar, o habla mal. Entonces, no es que no pueda hablar, te puedo contar que hablan ahora sí, te voy a contar cómo. Pero entonces no se le entiende nada. Y el interlocutor cree que este tipo es tonto. Y de tonto no tiene nada. Esta reconstrucción con un criterio funcional que recupera, como dijimos, las funciones de la vida diaria, es clave en la reinserción de este paciente. Y vos decías que Rodrigo... Entonces Rodrigo, sí, que tenía este problema, nos cruzamos, nuestros destinos se cruzaron, y yo tenía la inquietud desde mi visión odontológica y él tenía la necesidad desde el punto de vista médico. Bueno, empezamos a explorar estas alternativas y desarrollamos un trabajo donde dijimos, ok, pero primero nos vamos a poner de acuerdo. Y estuvimos durante 6 meses, sí, todos los miércoles, de 2 a 3, solo revisando pacientes que él traía del hospital, los llevaba a la clínica. Estamos aquí tenemos el tren. Sí, es el sonido ambiente. Sonido ambiente. Para darle entonces, una calidez. Durante 6 meses estuvimos solamente, él traía pacientes del hospital, hacíamos reuniones clínicas en la fundación, Sí. Y el tema era estandarizarnos. Bueno, ¿qué harías acá? No, yo haría esto por tal y cual razón y le pondría uno aquí, lo haría así. No, me dice, no podemos hacer eso porque pasa esto otro. Ah, bueno, si pasa esto otro, yo seguiría por este camino. Ah, interesante, hagámoslo, tata. Sí. Y estuvimos 6 meses solo conversando, estandarizándonos, uno aprendiendo del otro. Yo aprendiendo del mundo de la cirugía de cabeza y cuello y él aprendiendo de la rehabilitación maxilofacial. O sea, vos me decís, Claudio, que... Hoy día, perdona, yo lo escucho hablar y él suena como dentista. ¿Sí? Sí. Pero a ver si entendí. Corrigiendo al psiquiatra, eso me parece un poco arrogante de su parte. Es un poco arrogante. Lo dejamos porque es mi primo. Lo que vos querés decir que la pregunta correcta no es cuál es el proceso mental que haces, sino con quién te juntás. En mi caso fue clave con quién me junté. Clave. Porque nadie tiene todas las respuestas. A eso me refería con el ejemplo de que tengo que salir a buscar más elementos que yo no tengo a mi disposición. Yo no tengo las competencias para hacer una cirugía microvascular que necesite de no sé qué, pero yo sabía que esa era la solución. Entonces me puse a buscar literalmente hasta que encontré en Chile un personaje que lo hacía. Y llegué a este nombre de Rodrigo Montes, agarré el teléfono, lo llamé, jamás había hablado con él. Aló, con el doctor Montes, sí. Mira, tú hablas con Claudio Brenner, no me conoces, pero... Sí. Y le largué toda la historia. Voy a hacer un chiste que no queda bien porque no es tan cierto. Ajá. Es divertido. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Dios y un médico o un agente de salud? Entonces dicen que el médico pretende ser Dios, pero Dios no pretende ser médico. Parece que tu filosofía va muy en contra de eso y que vos estás dispuesto a escuchar, a entender y aprender desde el paciente, tu asistente dental, profesionales de otras áreas de la salud y quizás alguien que me imagino diseñe una máquina. Bueno, en nuestro equipo tenemos un diseñador industrial. Ajá, que nos ayuda diseñador industrial. Diseñador industrial, sí. Que no tiene nada que ver con el mundo médico, que a esta altura sabe mucho del mundo médico.
Por ejemplo, nosotros hoy día hacemos, cada vez que se puede, sobre todo para estas reconstrucciones grandes, planificación quirúrgica virtual. Tomamos un escáner por ejemplo, vamos a sacar un trozo de mandíbula, por decir cualquier cosa. Entonces, se hace la cirugía virtual y se planifica en qué posición va a quedar este hueso peroné que estamos sacando de la pierna para que quede ubicado de manera tal de que todo después me funcione. Y además, con la ayuda de impresoras 3D, imprimimos algunas guías que me permiten posicionar estos trozos de la manera más predecible posible, cosa de asegurarme que lo que dibujé en el computador lo pueda llevar a la práctica en el paciente. Entonces tengo un elemento físico que me permite ubicar estos trocitos y saber que estoy dentro de los márgenes esperados para que esta cosa resulte como estábamos planificados. Entonces, el juntarse con gente de otras áreas, y a eso me refiero con este conocimiento transdisciplinario que comentamos al principio. Transdisciplinario. Igual la diferencia. Hago la diferencia. Trans y inter. Hago la diferencia. El multidisciplinario, múltiples especialistas ven al paciente. Entonces, yo lo veo y digo, vaya a ver al otorrino. El otorrino lo ve y le dice, vaya. Pero en ningún momento tenemos una verdadera comunicación. Multidisciplinario. Ese es el no hay comunicación. Muchos es profesionales en el mismo caso que no se comunican entre sí. O la vía de comunicación es con el paciente. Entonces el otorrino habla con el paciente vuelve y me cuenta lo que dijo. Y otro tratamiento fragmentado si hay una crisis de paradigma en eso. Coincido plenamente. Tremendo, un gran problema. Después nos pasamos al interdisciplinario, donde empieza a ocurrir esto que te estaba contando de que se empiezan a cruzar las fronteras. Y resulta que yo entiendo exactamente lo que él está haciendo, puede y no puede desde el punto de vista médico, él entiende lo que yo hago desde el punto de vista odontológico, el fonoaudiólogo, dado que ya entiende más cosas de odontología, me pide que haga algunas cosas en particular que yo jamás las habría hecho, pero que desde el punto de vista de la función de la lengua las necesita, y empezamos a cruzar estas barreras. Comunicación, interdisciplinario. Totalmente comunicados. Y el paso para ser verdaderamente transdisciplinarios es donde ya no solamente están los personajes que actúan directamente desde el punto de vista de salud con el paciente, sino que le venemos los otros ingredientes administrativos. La gente que toma decisiones a nivel hospitalario, que dispone de los fondos, que arma las políticas de salud, o en fin, que empiezan a entender la vuelta completa y nos facilitan la tarea. A mí me encanta un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, cuando le preguntan a la niña que hace el aseo en la NASA. Y dice, ¿y usted qué es lo que hace acá? Nosotros acá lanzamos cohetes a la luna. Sí. Ella es parte completa de la ecuación y es un personaje clave dentro del proceso. Por supuesto. Entonces, estos equipos transdisciplinarios que van más allá de lo que va solo en contacto con el paciente, sino que todo el resto de la estructura me termina por modular el resultado. Si no tengo todas esas otras variables, probablemente mi resultado... Y esto vos lo vivís en la práctica. Lo vivo en la práctica. No es solamente para pararte y darlo en una conferencia. Lo vivo no es una charla todos motivacional. Los días. Así trabajás. Así trabajo. Me parece súper interesante, me quedaría horas charlando sobre esto. Entre otras cosas, por lo que voy entendiendo, ya desde chico tenías interés por que tus sentidos formen parte de tus instrumentos de trabajo y por la integración, no solo de tus sentidos, sino también de las personas con las que te rodeas. Ya tenías un tío abuelo de referencia, tenías curiosidad por otros intereses, no solo por lo que más quizás te atraía, que eran las tareas manuales, y una tendencia a buscar actividades que concentren tus sentidos y puedas enfocarte en el momento presente. Y por otro lado, me contaste entonces de la importancia de trabajar de forma transdisciplinaria. Esto quiere decir que no solo te parece crítico conocer la opinión de los profesionales o conocer tu opinión o la de los libros, sino también la de profesionales o personas que puedan participar de este proceso, que te puedan dar información para que vos puedas aprender. Y quizás en los últimos años, quizás por tu estilo, no lo sabemos, pero le das muchísimo valor al aprendizaje incidental, aprendizaje experimental, observacional, y sobre todo a las personas con las que te juntás, porque sos un convencido de que acumular conocimiento no solo se trata de sentarse en una clase y aprender a repetir lo que ya otros han dicho, sino también hacer tu propio proceso, sobre todo cuando ya estás en la punta del conocimiento y ahora lo que te queda es generar cosas nuevas. Y uno de los cambios radicales en tu vida, hablando de tus referentes,
fue aprender que el conocimiento, acumular conocimiento, no solo se trata de hacer un brainstorming, sino de cómo estandarizar esas diferentes soluciones para resolver estos problemas que no tienen solución, pero la importancia y la estandarización de observar, protocolizar para poder repetir y ver cómo eso funciona, pero siempre estando atento a los resultados que eso genera y estar muy dispuesto a usar soluciones diferentes que vengan de otras áreas y no necesariamente respetar lo que los demás o la mayoría creen que esto es así. Y también tu intuición y tu experiencia te dice que la comunicación, el manejo de las expectativas, ser abierto respecto de los outcomes, los resultados, es fundamental no solo en el éxito del caso en sí, sino en el éxito de todos los casos que están por venir, para que el paciente forme parte del equipo y no que sea un agente externo, casi como si es un auto que estamos por arreglar, sino que además hay que escuchar y entender la opinión de quienes son tus problemas a resolver. Así que ahora vamos a pasar a otra parte. Por ahí van a ser preguntas más salteadas, algunas preguntas concretas. Vos no tenés que ser breve, si querés o no. No necesariamente la respuesta tiene que ser breve, pero van a ser preguntas breves y más o menos descolgadas, que le llamamos preguntas de rapid fire o preguntas disparadoras. ¿Qué es algo que vos creés que otras personas pueden creer loco, descabellado? ¿Alguna creencia que vos tengas? A ver, no quiero sonar autorreferente, pero me han tratado de casi loco con este proyecto. Yo no creo que tenga nada de loco, sino que... ¿Con qué proyecto? Con el proyecto que hemos desarrollado con la fundación y la clínica. Mucha gente me dijo que esto era imposible de hacer. Me dijeron, no, está loco, esto no es para este país, no es para esta gente. Mismo proyecto con la fundación. El mismo proyecto con la fundación. Entonces yo he vivido en carne propia el ser tratado de loco y de que no va a resultar. Y que mucha gente, en el fondo, que estaba a tu lado, no quiso seguir a tu lado porque dicen, no, esto no tiene por dónde. Y ahora que sí tuvo por dónde, entre comillas, quieren volver. Y te sirvió para conocer un poquito más a la gente que estaba a tu alrededor. Y así que, bueno, algún grado de locura creo que es súper importante. Más que de locura, de pasión. De querer desarrollar algo, de que tú tengas la convicción de que si uno le pone ganas, esfuerzo, se dedica. Por supuesto que hay que estar atento a las distintas cosas que van surgiendo y no hacer tonteras, digamos. Pero en la medida que uno le meta pasión, ganas y haya una idea sólida de fondo, las cosas ocurren y suceden. Como decimos en Chile, aquí y en la quebrada del ají. O sea, a mí cuando me invitan a otros lugares a dar charlas o qué sé yo siempre digo lo mismo. Si esto se puede hacer en Chile, se puede hacer en cualquier parte del mundo. El problema está en que la gente no encuentra con quién hacerlo. No encuentra el partner, el compañero que te va a ayudar con esas competencias que tú no tienes para poder complementar el proceso. ¿Qué compra de, pongámosle, $100 o menos has hecho en los últimos 6 meses? Puede incluir un servicio o un entretenimiento. ¿Ha impactado más positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Por mucho menos de $100, sí. Le cambié la relación de los piñones a la bicicleta. Sí. Porque me gusta mucho salir a andar en bicicleta de ruta. Le cambié los piñones por una relación que sirve más para trepar. Sí. Entonces me ha servido para subir y lograr más cosas en la montaña, y un camino que era imposible, como yo lo bauticé como doping mecánico. Le cambié la relación a los piñones atrás, sí. Y eso me ha hecho inmensamente feliz porque llego en bicicleta donde antes no llegaba. ¿Qué obsesiones explorás en las noches o en los fines de semana, cuando tenés tiempo libre? Últimamente el tema náutico. El tema del velero, ¿no? Sí, estoy rayado. Pobre tu mujer, Verónica. Pobre Vero. Monotema. ¿De qué tema vos hablarías si te pidieran dar una charla en TED? Contaría en detalle el modelo de desarrollo de la fundación con la clínica. ¿Por qué daría esa charla TED? Solamente porque estoy seguro de que hay mucha más gente que debe tener una inquietud similar en sus respectivas áreas de desarrollo, no en este tema en particular, y no se animan. Y yo creo que esto es algo que hay que contarlo, porque desde el emprendimiento, desde el mundo privado, desde la inquietud personal, no digo que vengan todas las soluciones, pero pueden venir muchas soluciones. Bueno, Claudio, ¿querés contarnos en qué estás ahora?
Bueno, algo ha ido saliendo. Hoy día estamos en un proyecto sumamente interesante de Clínica y Fundación Orema, que es una clínica que se dedica como objetivo final a la rehabilitación maxilofacial. ¿Qué es la rehabilitación maxilofacial? Es la combinación o el tratamiento combinado quirúrgico protésico, y aquí es donde se funde el mundo médico con el mundo odontológico, de distintos defectos faciales, ya sean adquiridos o congénitos, porque tuvo un tumor o porque vemos muchos chicos con fisuras labiopalatinas y algunas otras cosas congénitas, pero es este tratamiento combinado. En este proceso tuvimos que desarrollar un modelo. Primero tuvimos la fundación, esta idea de tratar a estos pacientes. Y en ese proceso, cuando le quisimos dar sentido de realidad, nos encontramos de que finalmente tuvimos que hacer una clínica con todas sus formalidades. O sea que vos sos el director de la clínica. Yo soy el director de la clínica, el presidente de la fundación, y tuvimos que desarrollar un verdadero pequeño hospital privado con todas las dificultades administrativas que resultaron de eso, desde el punto de vista sanitario, regulación, permisos, etc., porque esta propuesta no se entendía. Decían, pero ¿cómo? Si usted es una clínica odontológica, sí, pero es que necesito pabellones y necesito poder dar anestesia general, y necesito poder dejar a alguien hospitalizado. Es que entonces no es una clínica odontológica. Y me exigían cosas querían que tuviera una guardia, querían que tuviera... Y dije, no, si yo no voy a tener guardia 24 horas porque no quiero dedicarme a esto, güey. En fin, todo ese desafío fue tremendo desde el punto de vista administrativo. Excelente. Bueno, la verdad que me encantó, se me pasó rapidísimo. Espero que lo hayas disfrutado. Te quería preguntar una última cosa. Dale. ¿Podrías darle alguna recomendación a futuros odontólogos o personas que quieran seguir el camino que seguiste vos de la alta complejidad en la implantología? Sí. No sé si es un consejo, pero es más bien un comentario. La disponibilidad de cursos formales hoy día, cuando yo lo comparo, cuando yo me formé, hoy día es infinita la cantidad de cursos que hay disponibles y honestamente hay muchos cursos que cuestan mucho dinero y lo voy a decir en feo, no sirven para nada. Entonces hay que ser muy cauto y ordenado porque, te lo decía hace un rato, hoy día hay en Chile 40 facultades de odontología versus 3. Entonces los chicos salen, egresan, no encuentran trabajo y se ponen a tomar cursos pensando en que eso los va a ayudar a encontrar una nueva posición de trabajo y se empiezan teóricamente a calificar o sobrecalificar y en la práctica le pasas el paciente y no son capaces. Entonces el consejo es aprendan, pero aprendan de verdad a hacer las cosas, a resolver los casos, a centrar sus problemas en base a soluciones que el paciente que están teniendo necesita. Y una cosa es la formación de pregrado y la de posgrado tiene que estar orientada específicamente a dar solución a los problemas con los que me estoy enfrentando en mi rutina de clínica. Y por supuesto que migrar o ir avanzando hacia los temas que me interesen. Pero tiene que tener un sentido de realidad, porque si no al final está lindo el diploma, no lo pongo en práctica y al par de meses ya no supe cómo era. Me llega un paciente buscando algo altamente especializado, no soy capaz de resolverlo. Entonces es complejo el tema. Cautela en cómo se siguen formando. Busquen, ojalá, tener a la antigua, como digo, tener algún tutor, algún mentor. Invertir tiempo en ser aprendiz. Hay mucho valor en el viejo y clásico modelo renacentista del maestro y el aprendiz. Sí. Yo le doy un valor gigantesco a eso, porque ahí es donde se aprende. Y no teman invertir tiempo en ser aprendices de... Y como decís vos, invertir tiempo, es decir, ¿sí? Entender que a veces trabajar gratis o trabajar por honorarios más bajos es una excelente inversión sí. para hacer la fase de entrenamiento post-graduado, digamos. Sí. Para vos es la pata fundamental. Para mí es una pata, fundamental. Yo siempre hablo de que hay una etapa en la que hay que hacer el servicio militar. Porque con las competencias que uno sale directo del pregrado, no te alcanza. Y en la medida, si uno sabe poco, cree que sabe todo. Avanza y ahí ya se empieza a dar cuenta que en realidad hay un nivel distinto de análisis. Y después avanza otro poco más y se da cuenta que, bueno, empiezan a aparecer las soluciones y te vas al cuarto, quinto paso, da lo mismo. Y ahí uno siente que dice, bueno, ok. Y empiezo a contar con las herramientas para resolver esos problemas. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gran placer y bueno, eso es todo por hoy. Bueno, gracias a ti, lo pasé muy bien, se me pasó el tiempo volando. Que se reviente en el sistema este podcast.
Gracias por escucharnos. Soy Gabriel Brenner, el anfitrión del podcast de Habit Designer. Espero que hayas disfrutado la entrevista a Claudio Brenner, en la que, sorprendentemente, un odontólogo te habló de innovación y trabajo en equipo. No dejes de entrar a mi web, www.gabrielbrenner.com, y vas a encontrar en la sección del blog el post de la entrevista con links útiles y referencias sobre lo que se habló en la misma. Espero que sigas repitiendo aquellas conductas que esperás que se transformen en hábitos, porque la repetición es la clave para desarrollarlos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias por habernos escuchado. Este podcast fue producido por Gabriel Brenner y Leto Dugatkin. Podés contratar a Gabriel para charlas inspiracionales, workshops o sesiones de coaching personalizadas. Visita su web, gabrielbrenner.com, donde vas a encontrar más información acerca de cada una de las entrevistas y artículos. Suscríbete para no perderte ninguna novedad. Y recordá, si querés mejorar, cada vez que haces eso que hipotéticamente es mejor, sirve, por más pequeño e insignificante que parezca. Muchas gracias.